Agradezco mucho a la UDUAL, a Roberto Escalante, que me permitan participar con ustedes. Vamos a presentar la revista Universidades número 91, que está dedicada a la cuestión de los archivos, de la necesidad de soporte material para la memoria, para la historia, que como sabemos son indispensables para la elaboración de la historia en general y en particular, como lo asumen o como lo abordan los artículos de esta entrega de universidades, también para la elaboración de la propia memoria de las instituciones de educación superior y de las universidades. Lo que muestra la revista es un desarrollo importante de la archivística en las universidades latinoamericanas, que requiere, por supuesto, de una creciente especialización por parte de quienes organizan y ponen al servicio de los investigadores y del público en general los archivos. En este sentido, pues menciono los principales artículos de Georgina López Padilla, de Silvina Ana Santín, de Mayra Mena Mújica y Micaela Chávez Villa. Quiero mencionar también que la revista se encuentra magníficamente ilustrada con fotografías, con obra gráfica muy interesante y que además cuenta con un artículo especialmente interesante, me parece a mí, sobre el proyecto educativo que inauguran en Chile con la presidencia de Gabriel Boric, un artículo de Tito Flores, que muestra pues esta novedad y esta renovación del proceso educativo en América Latina, en este caso especialmente en Chile. Bueno, como moderador de esta reunión, le dejo la palabra a Federico Sartori, quien es doctor en historia, miembro del Consejo Nacional de Investigadores, de Investigaciones Científicas y Técnicas, del Centro Científico Tecnológico, CONICET Córdoba, del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba. Le cedo la palabra. Muy buenos días desde Argentina, Córdoba, los saludo. Estoy aquí para presentar el número 91 de la revista Universidades. Antes que nada, quisiera agradecer a su director, Javier Torres Parés, y por supuesto también a la Unión de Universidades de América Latina, y a toda la gente que ha trabajado en este número tan interesante de la revista Universidades. Este número ha sido de algún modo pensado con los archivos como eje, es decir, trabajar a los archivos de las universidades de América Latina y poder no solamente mostrar sus riquezas, sus contenidos, y la utilización que de ellos hace la comunidad científica y la comunidad en general, sino también mostrar algunas de las problemáticas contemporáneas que tienen estos espacios de conservación de los documentos que pertenecen a cada una de las universidades. Y justamente por eso este dossier dedicado a los archivos tuvo como artículos principales a tres artículos, uno de Georgina Flores Padilla al respecto de la tarea de los archiveros actualmente, también llamados archivistas, como ella menciona en su artículo. Asimismo, el trabajo de Mayra Mena Mujica y Micaela Chávez Villa, de la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México y todo el trabajo que se está realizando en esta biblioteca al respecto no solamente de
las colecciones de libros, sino también de la documentación que se conserva en tan importante reservorio bibliográfico y documental. Por último, también se presenta en el dossier un artículo de Silvina Ana Santín, coterránea de aquí de Argentina, de la Universidad Nacional de Quilmes, en cuyo artículo nos cuenta un poco acerca de la actualidad del archivo de la universidad y de las experiencias durante la pandemia que de algún modo han también hecho emerger necesidades y potenciales trabajos futuros para los archivos universitarios. Sin embargo, este número no se acaba allí, en el dossier en particular, sino que también se compone de otros aportes, como los desafíos en la agenda de género para el nuevo gobierno chileno, cuyo presidente acaba de asumir hace pocos días. Este artículo fue escrito por Patricia Rojas Alarcón, del mismo modo que Tito Flores expone los desafíos de la educación superior en Chile, de la educación universitaria chilena, tras el nuevo gobierno que acaba de asumir de Gabriel Boric. Además, también hay otro aporte en una de las acciones de la revista llamada Coyunturas. Es un aporte que he hecho yo al respecto de la actualidad del archivo histórico y general de la Universidad Nacional de Córdoba, a la que pertenece el Montserrat y el archivo de Montserrat bajo mi dirección. El Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba es un archivo muy antiguo, quizá tan antiguo como la universidad, que cumplió hace poco 400 años, y es un archivo que se ha de algún modo atomizado en diferentes archivos de las facultades que componen la Universidad Nacional de Córdoba, y que de algún modo presenta también desafíos en los tiempos por venir, sobre todo al respecto de la digitalización de los documentos pertenecientes a cada una de estas facultades, y también al respecto de la conservación, de la correcta conservación y puesta en consulta de un fondo que es realmente uno de los fondos archivísticos más importantes del interior del país. No quisiera dejar de mencionar que este número de la revista Universidades, como siempre sucede, está acompañado de imágenes que vuelven más amena la lectura y acompañan desde la narrativa visual el contenido de la revista. En este número 91 tenemos fotografías de Ana Victoria Jiménez, fotógrafa, cuyo acervo producido, cuyas fotografías están conservadas aún hoy en la Universidad Iberoamericana de México, así como algunas imágenes en fotograma fílmico de Daniel Valdés. Estas imágenes fotográficas y fílmicas acompañan toda la gráfica de la revista Universidades, y que bueno, realmente da una enorme satisfacción haber podido participar de este número y acompañar con el dossier y con algunos aportes a el conocimiento que tenemos actualmente de la archivística contemporánea, y de manera particular de la archivística de las universidades latinoamericanas, que además han empezado a nuclearse estos archivos en la red de la UDUAL, de los archivos, es de la red de archivos de universidades latinoamericanas y del Caribe, que se encuentran nucleadas en la Unión de Universidades Latinoamericanas, de la que obviamente el archivo que está bajo mi dirección, del archivo de Montserrat, también forma parte. Así que celebramos
desde Córdoba la aparición de este número y los invitamos a que visiten los artículos, a que conozcan un poco más acerca de la actualidad de los archivos de las universidades latinoamericanas y que disfruten también de las bellísimas imágenes de Jiménez y de Valdés. Un saludo muy grande desde aquí, desde Córdoba, y nos vemos la próxima. A continuación va a participar Araceli Valladares, quien es la responsable del Archivo General Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Tiene un máster en gestión documental y administración de archivos por la Universidad Internacional de Andalucía. Le cedo la palabra a Araceli Valladares. Agradezco a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe por la invitación y también a Javier Torres, director de la revista Universidades. El dossier contiene 3 artículos originales de reconocidos académicos e investigadores especialistas en archivos y bibliotecas. Me limitaré resumiendo las ideas principales y destacaré algunas particularidades que me parecieron interesantes resaltar. Vamos a dar inicio con el primer artículo de la maestra Georgina Flores Padilla del Archivo Histórico de la UNAM de México. El título de su artículo es Entre las tareas de los archiveros, también llamados archivistas. Como bien menciona el título del artículo de la maestra, entre las tareas, considero que esa es la palabra clave en este artículo porque nos da la pauta de imaginarnos o nos da la idea de qué se tratará este. Y efectivamente el artículo desarrolla los procesos o trabajos que se realizan en el archivo, haciendo mención de la importancia de seguir el orden secuencial de los procedimientos archivísticos: identificación, clasificación, ordenación y descripción, con el propósito de poner al servicio de la ciudadanía la información contenida. También hace mención de la carencia de profesionales capacitados en gestión documental y archivística y explica las consecuencias que esto nos trae a los archivos históricos, como es el ingreso de transferencias de fondos o fracciones de series, colecciones documentales sin organizar, documentos desorganizados o series incompletas. Para los leyentes será una lectura clara y precisa, de manera que comprenderán a la perfección los procesos de identificación, clasificación, ordenación y descripción, incluyendo también el tema del cuadro de clasificación, que también lo aborda en su artículo. Resumiendo estos procesos secuenciales, tenemos que para resaltar cada uno de ellos la idea principal que nos quiere dejar la autora. En el proceso de identificación, lo que se hace es identificar el contexto de los documentos. Esto nos lleva a investigar las funciones del organismo, las fechas de su creación, cambios de nombre, desaparición y hasta las disposiciones que han dictado en el cambio de su estructura. Y a partir de esto identificamos las funciones, atribuciones y actividades de las unidades administrativas, las disposiciones o normativas que regula cada trámite para establecer la serie. Quería poner un ejemplo que se ha dado ahorita en nuestra universidad, como es el caso de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. En el año 2000 se creó esta Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. En el 2009 se agrega la proyección social y ya cambia el nombre. Ya pasa a Investigación, Posgrado y Proyección Social. En el 2020 la coordinación de posgrado pasa a la Vicerrectoría Académica y en el 2021 ya no se llama Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, sino que Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Emprendimiento. Entonces, en el proceso de identificación tenemos que ver todo esto que nos menciona, todo el contexto de la producción de documentos que nos lleva a investigar al organismo. La clasificación es otro de los pasos, de los procesos, y consiste en realizar un proceso, pero de identificación de agrupación de expedientes.
en base a la estructura funcional de cada dependencia o entidad. Es una actividad intelectual que requiere un análisis de funciones. Aquí en estos puntos que voy a mencionar es donde yo quiero resaltar la importancia de cada uno de estos procesos, que es una actividad intelectual que tenemos que analizar las funciones, los organigramas y la normatividad que se aplica a la totalidad del fondo y es anterior a la ordenación. La ordenación responde a métodos más mecánicos, a diferencia de la clasificación, que es un proceso intelectual. Se puede hacer de forma cronológica y se puede hacer de forma alfabética, y de manera alfabética pues se aplica a la serie. En la descripción se realiza siguiendo el criterio de la norma internacional de descripción archivística. Esta se puede hacer es una norma de descripción de multinivel y se puede hacer de fondo, de secciones, de serie y de expediente. Lo más recomendable es que se haga la descripción siempre a partir de lo general a lo particular. Sabemos que la descripción de un fondo nos ofrece una visión del conjunto de la información contenida en él. Nos lleva menos tiempo describir un fondo que las unidades documentales, y este proceso se hace después de la clasificación y la ordenación. En cuanto al cuadro de clasificación, parte de las funciones y la aceptada por la mayoría es la clasificación, el cuadro de clasificación por funciones, y por tema o materia se aplica a las colecciones. Para elaborar un cuadro de clasificación se debe tomarlo en cuenta los principios de clasificación, las series documentales y los códigos de clasificación, que en el artículo la maestra va desglosando y va explicando cada uno de estos procesos para el cuadro de clasificación, e igual para los casos anteriores, para los procesos anteriores. Y para finalizar con el primer artículo, el mensaje que nos deja la maestra en las conclusiones es que como archivistas debemos de salvaguardar y conservar los documentos, y la mejor forma de lograrlo es promover la gestión documental en nuestras instituciones, es crear un sistema integral de archivos que lleve los procesos de valoración y eliminación para regir y garantizar la transferencia de los documentos archivos históricos. Y algo que me parece muy importante es que ella nos dice que la docencia, la investigación y la extensión universitaria son funciones básicas de las instituciones de educación superior y tenemos objetivos similares y algunos casos iguales. Por lo tanto, son semejantes en la estructura organizativa y funcional, y nos da la pauta para trabajar hacia un cuadro de clasificación para todas. Ese es un punto en el cual quería hacerlo notar en este comentario, porque nos facilitaría a todos los que trabajamos en archivos de instituciones de educación superior trabajar un cuadro de clasificación normalizado. Facilitará un esquema de clasificación normalizado, facilitará sin duda el intercambio de información en el seno de una institución y entre las demás instituciones. Pasando al segundo artículo, que es el de la maestra Silvina Ana Santín, que titula La Universidad, los Archivos y la Memoria, experiencia en la Universidad Nacional de Quilmes. Analizando un poco el contenido y resumiendo el contenido del artículo de la maestra Silvina Ana Santín de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, el trabajo que presenta la maestra Silvina Ana Santín trata sobre la experiencia de la cultura archivística de la universidad. Para obtener información, ellos realizaron un rastreo con el objetivo de conocer el interés institucional por registrar y archivar la historia, los documentos y que se reciben y que se producen en la universidad, y de esta manera construir la memoria. La investigación se basó en una serie de entrevistas a las personas que trabajan en las prácticas archivísticas, las cuales ella cita en el texto a las personas a las cuales entrevistó para conocer el trabajo que ellas realizan en materia de conservación y difusión de los documentos. Como resultado de este proceso, se identificaron que en la universidad existen repositorios
como fuente documental. La autora piensa que la labor tan compleja que encara la universidad, la documentación y el archivo, tiene una actividad central, que es facilitar el acceso y la consulta a diversas fuentes de conocimiento, y considera importante que esta casa de alto estudio establezca criterios relativos a la organización, conservación e instalación de los fondos documentales archivísticos. En el estudio se encontraron dificultades y voy a mencionar dos nada más, que es una acción. Ella identificó que es una dificultad, que es una acción disputada por una variedad de disciplinas, entre ellas la historia, la comunicación, la bibliotecología y la propia archivística. Y que es una acción que desarrolla una multiplicidad de actores, aunque a veces nadie se entrona en ser responsable de realizar la tarea de tutela del conocimiento producido en las casas de estudio. Los leí textualmente. Al final del artículo habla de manera concreta sobre la labor de la archivística en la Universidad de Quilmes y nos dice que tiene diferentes iniciativas para preservar su memoria institucional. Por ejemplo, guarda con cierto orden, informa y forma de acceso diversos documentos administrativos, académicos y de investigación. Cuenta con archivos de resoluciones, con archivos de expedientes, con archivos de legajo. A nivel académico y de investigación está provista de un repositorio institucional, tiene un archivo sonoro, tiene un archivo fotográfico, que este archivo fotográfico también quiero resaltar esto, está constituido por la fotografía en donde se emplazó por primera vez la universidad. También algo muy particular de este archivo de la Universidad de Quilmes es que en el 2013 la biblioteca rescata fondos documentales de personas que han sido importantes en la escena de la música académica, la música electroacústica y el arte sonoro en Argentina. Cuenta con más de 6 archivos de material musical inédito de artistas plásticos. Cuenta también con el archivo digital de la revista Pelo. La Universidad de Quilmes está desarrollando un repositorio institucional digital de acceso abierto. Y la particularidad en lo personal, hasta ahora, pues yo leo un artículo en donde una universidad ha estudiado archivos musicales. Me parece algo muy interesante de ver, porque por lo general la mayoría de nosotros nos imaginamos que el fondo de la universidad son solamente, o sea, la mayoría, pues pensamos que son documentos audiovisuales y otros, pero documentos musicales, partituras, todo esto de este tema, ¿verdad? Son pocos, y esta es una característica de esta universidad. Para finalizar, la Universidad de Quilmes no cuenta con un sistema institucional de archivo. Recién ahora están iniciando y consideran importante la creación de este. La universidad debería de garantizar la conservación y acceso a los documentos por su valor administrativo, legal, informativo e histórico. Los invito a leer el texto para conocer un poco más de las colecciones de los artistas que donaron su fondo a este archivo, lo cual lo hace particular. El tercer artículo es elaborado por las bibliotecólogas Mayra Mena Mujica y Micaela Chávez, vía bibliotecóloga académica de la Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México. El título de su artículo dice: Jugar y llevarse bien, la convergencia entre bibliotecas y archivos. La primera parte del artículo se desarrolla en el tema del cambio del paradigma en las ciencias de la información y la archivística. Y vamos a mencionar algunos de los que hacen referencia a la autora. Vamos a mencionar algunos de los paradigmas que mencionan. La segunda parte habla sobre la convergencia entre bibliotecas y archivos y museos. Y la última parte es
en donde nos comparte la experiencia del caso de la biblioteca Daniel Cosio Villegas en este proceso de convergencia. Un estudio que nos lleva a visualizar cómo la archivística ha venido aceptando los nuevos paradigmas, una reflexión sobre las nuevas formas de trabajo que podemos hacer en conjunto los archivistas, los bibliotecólogos y los museólogos. De acuerdo a las investigaciones de las autoras, esta convergencia viene sucediendo desde el año 2000 en Canadá, con la función de la biblioteca y del archivo. Nos comparten un ejemplo similar de este proceso con el caso de la biblioteca Villegas, Daniel Cosio Villegas, del Colegio de Médicos. Introduciéndonos al primer tema del cambio del paradigma en las ciencias de la información y la archivística, leeré un párrafo de un artículo que trata sobre los temas sobre este tema de paradigma, sobre esta palabra. El abandono de un paradigma científico siempre representa una ruptura, un concepto o un modelo de pensamiento. Pero más que eso, es una oportunidad para un nuevo comienzo. La forma de destruir antiguos y obsoletos paradigmas mentales es mantener la mente completamente abierta. Es decir, romper conceptos, pensamientos y abrir la mente es lo que va a llevar al cambio del paradigma en las ciencias de la información y la archivística. Uno de ellos, hablando de los paradigmas que mencionan las compañeras en el artículo, uno de ellos es el cambio del paradigma custodial a postcustodial, paradigma archivística postcustodial, que se caracteriza por dar prioridad al acceso a la información, lo que en última instancia justifica y legitima tanto la custodia como la preservación. Otro paradigma muy poco explorado es la del custodia-acceso. Resulta mencionar algunos rasgos de la actividad archivística, como la sobrevaloración de las actividades de custodia, resguardo y conservación. El paradigma del acceso, la crítica a la sobrevaloración, los puntos de vista que defienden el acceso a la información como un elemento esencial en la archivística y afirma que los archivos del nuevo paradigma centran su atención en su capacidad de proporcionar el acceso a cualquier información que pueda ser hallada sobre el pasado muy reciente e incluso el pasado presente. Sobre la convergencia entre biblioteca y archivo. La convergencia o convergencia digital, como también se le denomina, es definida como un proceso que en palabras de Robinson tiene como objetivo facilitar el acceso a las colecciones culturales y patrimoniales a través de la fusión de la biblioteca y de los archivos y de los museos, tanto en sus instalaciones físicas como en la creación de vías digitales conjuntas para un acceso sin precedentes a la información y al conocimiento. El rasgo del proceso que se haya considerado esencial en la convergencia, rasgo característico de la convergencia, es la idea de la emergencia de un nuevo tipo de institución. Esta es una institución de la memoria que conecta sus colecciones a las redes de conocimiento. Como se puede observar, el principio de ofrecer acceso a la información y al conocimiento articula toda la idea de la convergencia entre biblioteca, archivo y museo en la era digital y las posiciona como nuevas instituciones post-custodiales, cuyas funciones va mucho más allá de los objetos físicos, de manera que la información está más disponible a un público más amplio. Estas nuevas instituciones no se enfocan a la acumulación y clasificación de objetos. Las buenas prácticas derivadas del proceso de convergencia proponen la forma más conveniente de enfrentar los retos, es la creación de portales conjuntos donde converjan todas las colecciones. El caso de la biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México, de acuerdo a todo lo que hemos dicho anteriormente, el proceso de convergencia de la biblioteca y del archivo de la biblioteca Daniel Cosio se ha articulado alrededor de un concepto de ecosistema digital,
mencionamos los pasos que siguieron a hacer para esta cronología. El proceso, en el 2013 se inicia el proyecto de desarrollo de un repositorio de la producción académica del colegio. De este proyecto, en el 2016 se deriva un primer esquema de ecosistema. En el 18, la Coordinación de Innovación Digital presentó un nuevo ecosistema que es con el que están trabajando actualmente. Desde el 2019, la biblioteca desarrolla el proyecto de fondos y colecciones. El proyecto se ha diseñado en completa coherencia con los propósitos de la convergencia entre los procesos de gestión bibliográfica y archivística estructurados en el ecosistema digital de la biblioteca y de los fondos de colecciones especiales. Se enfoca en los siguientes principios. Maneja el modelo postcustodial de gestión centrado en el acceso, en el compromiso del servicio a las comunidades. Integrar el acervo de la biblioteca, los fondos y colecciones especiales tanto en respaldo físico como en digitales. Una gran experiencia, un gran reto, un excelente trabajo que nos sirve de guía para empezar a plantearnos las universidades un ecosistema. Esto es lo que podríamos decir es el futuro que nos espera a nosotros, los que trabajamos en las ciencias de la información. Ya la biblioteca Daniel Cosio creo que es una de las primeras, o si no la primera, en ir implementando este modelo, de acuerdo, guiado con el proceso que llevó la biblioteca y el Archivo de Canadá. Entonces, felicito a las autoras, adquirimos nuevos conocimientos, nuevas experiencias gracias a la UDOAL, gracias a todos los participantes, a los organizadores por habernos invitado a la UNAM León. Le enviamos un fuerte saludo. Muy bien, agradezco mucho la intervención de Araceli y tendremos ahora un comentario por parte de Roberto Escalante, quien es doctor en desarrollo rural por la Universidad de Londres y economista por la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, actualmente secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. Le cedo la palabra a Roberto Escalante. Un saludo muy cordial nuevamente desde la Secretaría General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, y en este caso en relación con su órgano principal de discusión, de difusión, de análisis de la problemática de la educación superior en América Latina y el Caribe, como lo es en nuestra ya longeva revista Universidades. Y en esta ocasión, para comentar el número 91, que está dedicado a un tema que hacía tiempo que no abordaba la revista y que tiene, a mi juicio, un valor realmente muy significativo y que hay que realzar. Y eso creo que es una de las intenciones de este número 91, que se dedica, como podrán todos leer, a los archivos universitarios. ¿Qué ocurre con los archivos universitarios? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es la importancia en su custodia, en su manejo, en su difusión de existencia? En fin, es un número que a mí me parece muy significativo y que ya nuestro director, el doctor Jaime Torres Párez, ha mencionado en su participación en la presentación de este número 91. Agradezco también mucho la presencia de la maestra Araceli Valladares, que ocupa una posición muy importante, como es ser la directora general del Archivo Universitario de la icónica Universidad Nacional de Nicaragua, León, que fue la primera universidad
de ese país, de Nicaragua, que después dio como resultado la creación de la UNAM en Managua. Pero León es la primera universidad de ese importante país centroamericano, y muchas gracias a ella por haber aceptado nuestra participación, su participación, y haber comentado de manera como esperaríamos de una persona con las características que ella tiene en su formación y en su función universitaria, de una manera muy técnica e importante respecto de lo que en los distintos artículos que están contenidos en el dossier de este número 91, las diferentes autoras mencionan respecto a los casos, a los distintos casos que ellas abordan. Yo, desde luego, lo que creo que aquí es importante tal vez enfatizar, todos los temas relacionados con los archivos universitarios son importantes. Su adecuado manejo, su custodia, el manejo técnico, en fin, todos esos temas me parecen que son absolutamente fundamentales. Si no existen, si no se ponen en práctica, los archivos universitarios entonces estarían en muy malas condiciones o se perderían, y eso sería pues un error muy craso, que obviamente hay que evitar. Pero yo quisiera en mi comentario poner acento en uno de los aspectos, tal vez terminales, ¿no? Si puedo llamarlo de esa manera, que tiene el manejo de un archivo, que es el asunto del acceso. Los archivos universitarios son fotografías continuas, ¿no? Que dan, es como que cuando vemos un documento que se produjo en un cierto día y una cierta hora, en algún año particular, sobre algún tema en específico, que ocurrió en alguna parte, en alguna universidad de América Latina y el Caribe en este caso, o relacionada con ellas. Bueno, tenemos una fotografía, pero los archivos que generalmente dan seguimiento a lo que los documentos emitidos y archivados y manejados adecuadamente están en su acervo, nos permiten seguir la historia de esos asuntos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y por ejemplo, en el caso de la UDUAL, tenemos una película que podemos seguir, y es una película que nunca termina, por cierto, sobre el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Que es un tema pues fundamental, seminal, de la UDUAL y de las universidades públicas en nuestra región y en muchas otras partes del mundo. Y esa historia que podemos recoger a partir de tener acceso a los archivos universitarios resulta ser un insumo absolutamente central, a mi juicio, para poder emitir opiniones y de manera más atrevida hacer propuestas acerca de lo que debe ocurrir o podría ocurrir o deberíamos impulsar hacia el futuro. Y hoy día creo que la función esta de acceso a la información, a la historia, a los procesos universitarios, resulta absolutamente central, porque con todas las grandes variaciones en términos de opiniones, de puntos de vista que hay sobre lo que ha pasado ahora con la pandemia y lo que va o ya está ocurriendo respecto del futuro, la universidad cambió. Estamos en un cambio de época, no solamente un momento específico que dio como resultado la pandemia, pero la pandemia, como podríamos decir así, finalmente dio como resultado
dio a luz a un nuevo momento de la educación universitaria que ya se venía gestando, ¿no? Desde décadas previas, en donde y con esto me refiero a los cuestionamientos que había acerca de los modelos pedagógicos, del papel de la tecnología, de qué significaba ser profesor o qué significaba ser estudiante, el tema de la multidisciplina y de la interdisciplina ante la complejidad de los fenómenos, en fin, de una serie de asuntos que ya, como decía, venían gestándose, pero que ahora cuando la pandemia irrumpe de la manera tan extraordinaria como lo hace, da como resultado pues la inevitabilidad de plantearnos una nueva época de la educación universitaria. Pero para poder dar respuestas a esos cuestionamientos que son absolutamente importantes y sobre los que yo creo no tenemos todavía mucha claridad. Hay atisbos de cosas que habría que tomar en cuenta. Los archivos universitarios entonces se convierten en una fuente inevitable a la que hay que ir a abrevar, ¿no? Para conocer lo que las comunidades universitarias discutían acerca de estas cosas, porque la educación universitaria ha tenido distintos paradigmas, ha habido distintos modelos educativos y han habido de distintas razones y distintos contextos y distintas explicaciones del por qué y para qué había que hacer los cambios que se tuvieron que hacer y que se hicieron en su momento. Entonces, yo creo que este número 91 de la revista Universidad surge en un momento muy propicio, muy adecuado para recordarle a la comunidad universitaria, en este caso latinoamericana y caribeña, que no olvide la historia, que no olvide las enseñanzas que la discusión sobre lo que tenemos que hacer ahora, resultado de todas estas circunstancias que nos ocurrieron, cuáles son las razones que había. Por ejemplo, quiero decir algo respecto, bueno, tuvimos las conferencias, la segunda y la tercera conferencia regional de educación superior, y ahí se plantearon una serie de asuntos y se establecieron una serie de principios y valores que hoy están siendo repetidos y están siendo esgrimidos para explicar y proponer nuevos modelos educativos, pero que a lo mejor necesitan novedades, necesitan nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos ensambles de lo que pasó respecto de lo que el futuro está exigiendo. Entonces, es importantísimo lo que nos dijo la maestra Valladares, y ella lo sabe mucho mejor que yo como responsable de un archivo de una universidad tan importante como en la que ella está. La custodia, el manejo técnico, la preservación de documentos, de fotografías, de videos, en fin, de todo el material que se produce, que es posible preservar, en este caso en un archivo, resulta muy importante. Ciego será, a mi juicio, aquel que no piense, ¿y qué dijeron? ¿Qué se dijo en algún momento sobre la tecnología, el uso de la tecnología? Hace 20 o 30 años que empezó la discusión, o antes incluso con la Open University, por ejemplo, que impulsaron los ingleses y que después tuvo repercusiones específicas en la región latinoamericana y caribeña con por ejemplo, la educación a distancia.
pero vino después la educación virtual, la educación en línea, en fin, distintos paradigmas. Y entonces habrá que ir a buscar inevitablemente, y no como una referencia bibliográfica para escribir un artículo, sino para aprender lo que en ese momento los actores decían y las razones que esgrimían para proponer estas cuestiones. Y bueno, y eso cómo se relaciona con lo que ahora necesitamos hacer, porque el mundo cambió. El mundo cambió brutalmente en general en toda la sociedad, pero en donde la educación superior obviamente no escapó. Y yo creo que para bien, pero que es un nuevo escenario en construcción donde hay opiniones muy distintas. Hay un panorama de blancos y negros y de muchos grises respecto de cómo debemos de abordar esto y qué caminos deberíamos de emprender para construir este nuevo escenario educativo en América Latina y el Caribe. Entonces, bienvenido el número 91. Yo quiero invitar a quienes vean esta presentación a que consulten este número y que los anime a consultarlos a los archivos universitarios. La UDUAL me parece de manera muy acertada ha impulsado la creación de una red universitaria latinoamericana y caribeña de archivos que en este caso el profesor Sartori en la Universidad de Córdoba coordina y que bueno, se va a convertir o ya está, ya es en realidad una mina de oro valiosísima de información que habrá que ir a esa y excavar y sacar toda esa riqueza que está ahí contenida para los que estamos interesados y muy apasionados con el proceso de la educación superior en nuestra región. Entonces, felicitaciones a las autoras, felicitaciones al director de la revista, de nuestra revista Universidades, en fin, a todo el equipo que se encarga de hacer posible la producción de nuestra revista de ya casi 72 años de existencia. Y bueno, sigamos adelante, sigamos promoviendo, ¿no? Algo que cuando a uno le menciona a uno un archivo, como parece que suena como a viejo, ¿no? Pero no es viejo. Los archivos no son viejos, los archivos son absolutamente actuales y modernos e importantes para poder construir el hoy y el futuro. Entonces, pues yo no solo quiero concluir diciendo que qué bueno que hubo esta decisión de parte del comité editorial de dedicarle este número de universidades a este tema de los archivos universitarios, que no podemos olvidar y que menos ahora lo debemos de hacer. Cometeríamos un grave error si no seguimos cuidando los archivos, si no cuidamos manejarlos adecuadamente y sobre todo dar, como decía al inicio de mi comentario, acceso a quienes están interesados de manera seria en entender el pasado y sobre todo hacer propuestas para el futuro. Entonces, un saludo muy cordial. Muchas gracias, agradezco a Roberto Escalante su comentario presentamos ahora la obra del cineasta experimental Daniel Valdés Puertos. La importancia de archivar me parece que deviene de manera necesaria justo en un momento en el que pues somos más conscientes de nuestro paso tan efímero por la vida, sobre todo en el contexto en el que ahorita nos estamos, ¿no? Todavía estamos en la pandemia.
Y me parece que los testimonios, todo documento de cultura es a la vez un documento de barbarie, como dice Walter Benjamin. Hay que registrarlo, hay que saber cuál fue su trascendencia, su origen, su destino, su fortuna, para, pues para enseñarnos justamente una perspectiva muchísimo más integral de la historia. Porque si no, nos vamos solamente con un ejercicio archivístico elitista, ¿no? Tú dices, se revela, el cine se revela, sí se revela de manera literal y se revela de manera conceptual. El archivo que se resiste a ser olvidado. Para poder posibilitar nuevas perspectivas y horizontes muchísimo más plenos y de la memoria y del paso por del ser humano, y también de que estos documentos tienen el derecho propio de ser resguardados, de ser curados, de ser cuidados, ¿no? Ya sea, tú acabas de decir otra palabra, porque tiene una naturaleza poshumana, donde el humano quizá ya no es el centro de la discusión de estos archivos, sino toda la cultura que se puso a disposición para maquilarlo, para maquilar un libro, para maquilar una película. Me parece que pues, en absoluto es relevante, ¿no? Y así poder pensar la vida como en otro tipo de sistema, menos, pues menos individualista y más pensando en una especie de colectivismo, ¿no? De que todos ayudamos a que esto pasara, ¿no? Para bien o para mal. La cuestión del autor, ¿no? Del autor como, o del productor como autor, volviendo a Benjamin, no es posible en el cine, aunque sea el cine más individual, más solipsista. Necesitamos de algo, necesitamos de máquinas, necesitamos de la máquina que nos edita, necesitamos de los químicos y de las personas que hicieron esos químicos, o de las personas que hicieron las fábricas para que hicieran esos químicos. Entonces, verlo de manera integral, verlo de manera colectiva, me parece que es fundamental cuando este tipo de piezas se archivan. Piezas en el sentido lato, libros, documentos, procesos, fotos, película, música, sonidos. El asunto es que hay que acercar los archivos al público, pero pues es alimentar también otro tipo de cultura y perspectiva. Eso ya creo que me parece que es otro tipo de gestión. Uno son los archivistas y que no pueden con todo, y otros son los difusores de los archivos, ¿no? Y lamentablemente a veces, pues, o no se da una de las prácticas o no se da la otra. Entonces, sí es un problema ahí de organización y del pensar que somos un colectivo, o sea, de pensar que somos los que trabajamos malamente para la cultura. Lamento profundamente que no haya una comunión entre los archivistas, los difusores, los catalogadores, porque estamos bajo la misma decisión del capitalismo, de de la división del trabajo, de yo me dedico nada más a esto y me especializo en esto, y lo demás me vale. Yo ya cumplí con mi trabajo y lo demás me vale. Y donde también se involucran los artistas y los investigadores, por supuesto, ¿no? Entonces es bien triste que no haya comunión. En México me parece que adolecemos de esa visión colectiva. Pues eso ha sido todo. Agradezco mucho a los participantes. Los invito a revisar el número o la entrega 91 de la revista de Udual, y les agradezco su participación en este evento. No dejen de consultar la revista. Muchas gracias. Hasta pronto.